Buen día, somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, estamos en la materia de planeación y control de proyectos de seguridad informática. Haremos la socialización del plan director PESI-ROSI. Introducción. Cuando se adquiere un producto para el área de seguridad, lo primero que los directivos tienen en cuenta es qué tan rentable resulta esta inversión. A esto lo llamamos el ROI. Como protocolo ya está establecido y se convierte en una de las razones fundamentales por lo que las compañías limitan sus presupuestos para seguridad, hasta que deben afrontar incidentes y deben invertir en seguridad. Esto hace que los CEOs o CESEOs estén en situación bastante compleja, ya que por una parte no cuentan con el presupuesto necesario para desarrollar su plan de seguridad y por otra parte sus argumentos no son lo suficientemente decisivos hasta no encontrarse bajo un ataque. Desde ese punto de vista cobra importancia destacar a favor de los CEOs y CESO y en general a las buenas prácticas de seguridad informática que un incidente solamente es el inicio del problema y es necesario desde antes prever y saber cuánto es el costo y el retorno que tendrá en la empresa la inversión que se haga en seguridad. Justificación. Tomando en cuenta los ataques que han sufrido algunas compañías, podemos observar que sin un adecuado plan de manejo y una correcta prevención de incidencias, su impacto puede escalar diversos niveles en la organización, siendo la confiabilidad el más importante de estos. Tenemos casos de clientes de que ya no confían en la empresa porque sus datos fueron compartidos. No invertir o hacer malas inversiones sin evaluar verdaderamente el impacto puede ser devastador para la seguridad de la información y los intereses generales individuales de la empresa. Tenemos casos que empresas que compran equipos muy costosos y no son necesarios, o equipos que compran muy baratos y le quedan pequeños, por decirlo así, a la empresa. Objetivos propuestos. Evaluar el plan retorno que tendría una inversión en seguridad en la empresa para determinar si es viable su aplicación o es mejor desistir de ella, por medio de diferentes tipos de análisis realizados. Entonces tenemos los objetivos específicos, determinar en valores el ROSI del proyecto, que es igual a mitigación del riesgo monetario menos costo de control. Sustentar el plan director propuesto para alcanzar una mayor seguridad de la información en pro de la compañía y realizar y presentar el cálculo ALE para determinar la viabilidad de los proyectos. Hola, quien les habla Andricet Murcia Báquilo. En este momento voy a hacer la explicación de, digamos, todos a manera de conclusión y recopilación de todo el trabajo que ha realizado el grupo acerca de los proyectos que propusimos en el Plan Estratégico de Seguridad de la Información. Entonces, hay unas iniciativas y acá tenemos en este momento en pantalla digamos que la tabla resumen de este KPI que es ROSI, en donde miramos el retorno en la exposición a los que vamos a tener a la exposición de los riesgos de seguridad de la información. Entonces, lo que queremos resaltar en este punto es que existen 4 proyectos que tienen, hablemos de un retorno positivo. Si digamos la dirección tuviera que invertiría en los proyectos que tienen un porcentaje positivo, por ejemplo este y este son los que presentan un costo de mitigación bajo en comparación con el costo que sería de exponerse al riesgo, ¿cierto? Sería demasiado alto exponerse al riesgo, entonces es más económico invertir en la mitigación del riesgo que exponerse a él, y eso es lo que nos indica que estos son los proyectos que se deben priorizar, ¿cierto? Ya los otros sí observamos que el comportamiento es diferente y por eso tenemos acá la cifra negativa. Entonces, en ese sentido, pues ahí sabríamos cuáles son los proyectos que se deben priorizar, y tenemos estos como el del protocolo para la gestión de incidentes críticos, que es uno de los que se debe priorizar, así como un proyecto base de conocimiento o el modelo de desarrollo de seguridad para desarrollos in-house y el de implementar un password manager. Estos serían los proyectos que había que priorizar, o que la dirección priorizaría en el caso de que pues presentáramos esta información. Muchas gracias por su atención y pues esta es como la conclusión del
trabajo que hemos desarrollado durante el curso. A continuación vamos a explicar el cálculo del ROCI teniendo en cuenta los 10 proyectos definidos en el Plan Estratégico de Seguridad de la Información del Plan Director desarrollado en el curso. Valoración del riesgo. La siguiente tabla muestra la lista de los 10 proyectos definidos en el Plan Estratégico de Seguridad de la Información para el IC3 y el cálculo de la expectativa de pérdida anual. Mi selección fue el primer proyecto de política de respaldo y recuperación de la información con un costo de 6.750.000 y un ALE de 283.500. Fórmulas. Estas son las fórmulas que vamos a aplicar en el proyecto. La aplicación. Entonces, para este efecto, el ROCI vamos a aplicar la exposición de riesgo anual por el porcentaje del riesgo mitigado, todo menos el costo de mitigación dividido el costo de mitigación. Para el primer proyecto, y de acuerdo al Excel adjunto, el riesgo para la primera política, teníamos una exposición al riesgo anual de 17 millones, que son los que estamos aquí en verde, un porcentaje de riesgo mitigado del 50%, que es el que está aquí en esta parte, un costo mitigado de 6.750.000, que es el que está aquí en morado. Aplicando la fórmula nos da el 26%, que es este valor. El cálculo del ROCI para todos los proyectos fue este. En mi caso expliqué solamente el valor calculado para el primer caso. El cálculo ROCI para el proyecto 1, la política de respaldo y recuperación de la información, fue el 26%. La conclusión es que, como el porcentaje ROCI fue positivo, tendremos un retorno sobre la inversión del 26% en caso de que se materialice el riesgo de respaldo y recuperación de la información. Es decir, en caso de que se invierta en esta opción, la empresa generaría un beneficio por adoptar esta política de recuperación. Inicialmente y brevemente en el plan directo se van a conocer la situación actual de la empresa, la estrategia de la organización como tal, se definen los proyectos e iniciativas que se tengan en la empresa, se clasifican y se priorizan esos proyectos, luego se da la aprobación para la elaboración de esos proyectos por la dirección de la empresa, se implementan el plan director de seguridad y luego se pasa a lo que es la planeación estratégica de seguridad informática, para lo cual se da la estrategia del PESI, se definen los objetivos del PESI, se establecen el alcance del PESI, se determinan los mapas y las rutas de implementación de los proyectos en seguridad informática, se establece el cronograma de trabajo y se da ejecución a cada uno de los proyectos establecidos y para luego estimar la inversión económica de cada uno de esos proyectos. Para el cálculo del ROCI o el retorno de inversión en seguridad informática es un poco complicado ese cálculo cuando no se ha tenido una amenaza porque no se saben o no se establecen la realidad del valor de los costos de dicha amenaza. De todas maneras, este ROCI es como un ROI ajustado, en donde el ROI es la ganancia menos la inversión sobre la inversión, y el ROCI en este caso sería el ahorro menos la atenuación. Para el cálculo de ROCI se deben tener en cuenta tres aspectos. El primero es calcular el costo de la unidad, teniendo en cuenta todos los costos que pueda tener esa vulnerabilidad en la recuperación de la vulnerabilidad. Luego se calcula el costo de la medida y el control que se haya tenido para esa seguridad de acuerdo a la incidencia de la propuesta a esa seguridad. Y por último, se calcula el resultado de las ganancias y la disminución del riesgo como tal, teniendo en cuenta si este valor llega a ser positivo o negativo. Desde ese punto de vista, el cálculo del ROCI, iniciamos teniendo un tope máximo de la inversión de acuerdo al activo, pues para cada uno de los activos calculamos el valor neto de cada uno de los activos, el valor del porcentaje de la exposición al riesgo, el valor del porcentaje de la probabilidad de que este riesgo ocurra y la estimación de la pérdida. Eso nos da el tope máximo de la inversión. Luego calculamos la improductividad, que esta se tiene por el número de trabajadores que se tengan para ese activo, el valor de horas perdidas, el pronóstico del valor de la hora y ahí tenemos esa improductividad que vamos recogiendo para luego.
Luego el costo de la recuperación. El costo de la recuperación lo tenemos por el valor de la hora recuperada por el número de horas perdidas. Para la pérdida de transacciones, entonces tenemos el valor promedio de las transacciones por el número de horas. Y ahí teniendo esa información para cada uno de los activos, entonces vamos a buscar el costo del impacto. El costo del impacto lo tenemos con base en las tablas anteriormente vistas, que es la improductividad, el costo de recuperación, la pérdida de transacciones, el valor estimado de la pérdida. Teniendo este valor podemos encontrar el costo del impacto. Ya teniendo el costo del impacto, entonces buscamos también el costo de la mitigación para cada uno de los activos. Ya con base en tener esos valores, entonces vamos a lo que es el retorno de la inversión para las tecnologías, o sea, el valor ROCE, en el cual, de acuerdo con eso, buscamos el costo del impacto, la tasa anual de esa pérdida, la exposición del riesgo también de forma anual, el porcentaje del riesgo mitigado para llegar al porcentaje del ROCE.